Nacional Mayor de San Marcos. Estamos en este lugar porque los residentes de esta casa de estudios, los residentes externos, han hecho un plantón y están pernoctando también en la puerta número 1 de esa ciudad universitaria, puesto que, según lo que nos han informado, se les está negando su derecho a la vivienda como parte, nos indican, fundamental de la educación. Además, se ha impedido su ingreso a la residencia universitaria. Y bueno, pudimos conversar con la representante de los alumnos que se encuentran en los exteriores y esto fue lo que nos dijo. Escuchemos. Muy buenas tardes, nosotros somos los residentes externos, somos estudiantes que vivimos a los alrededores de la universidad. Esto porque no hemos logrado alcanzar la beca de vivienda y no porque no necesitemos, sino porque hay un cupo limitado de becas de vivienda. Ahorita nosotros estamos pasando por un problema de alimentación, ya que se nos ha recortado la alimentación. Ahorita hemos hecho una olla común para cubrir esta necesidad. Con las pocas cosas que teníamos, hemos hecho una olla común. También tenemos problemas sobre la vivienda, ya que varios de los estudiantes que antes trabajaban ya no están trabajando debido a la cuarentena y están endeudando. Éramos más estudiantes, nos han desalojado y ahora hay menos estudiantes que son residentes externos. ¿Qué explicaciones les han dado para haberle recortado el tema de la ayuda alimentaria? Yo considero que sus explicaciones no son válidas, ya que a pesar de que hayan cerrado el comedor de acá, de todas maneras a los residentes internos se les está dando raciones. Es porque ellos tienen reconocimiento de parte de la universidad. En cambio, a nosotros la universidad niega nuestra existencia. No les brinda el apoyo que ustedes necesitan. No nos reconoce, para ellos no existimos. ¿Desde qué hora hasta qué hora están aquí? Estamos desde las 7:30 de la mañana organizando qué podemos hacer con respecto a este problema, ¿no? La mayoría de los muchachos que están acá son de provincia y están solos aquí en Lima, ¿correcto? Por el motivo de estudio. Sí, la mayoría somos de provincia y las personas que les ayudaban a sus padres mismos han perdido el trabajo. Bien, entonces pudimos conversar, esto fue lo que pudimos conversar con una de las representantes de las personas que se encuentran en los exteriores. Ellos han realizado una olla común, puesto que mencionan que la universidad les ha quitado este apoyo. Sin embargo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se dirigió también mediante un comunicado a la comunidad universitaria y lo que informó es que en vista de las pruebas que han realizado con ayuda del Ministerio de Salud, las pruebas rápidas del diagnóstico del COVID-19, en los resultados se ha conocido que trabajadores con síntomas de COVID-19 han dado positivos, muchos de ellos, y es por ello que se han visto en la obligación justamente de cerrar este comedor de la ciudad universitaria. Además, también ha dicho que con el fin de alguna manera asegurar la alimentación de los residentes internos, los alimentos están siendo preparados en el comedor de Cangallo y además también se comunicó que el acceso va a ser totalmente restringido y se va a cuidar el mínimo para realizar la desinfección respectiva y evitar de esta manera que hayan más contagios. Sin embargo, pues los alumnos, como ya lo mencionaron, los residentes externos no tienen cómo alimentarse en estos momentos difíciles que se pasa o que se vive en el país y el mundo por el coronavirus. Es la información que se tiene entonces, doctor Macé, a estas horas de la tarde. Ok, muchas gracias. Y ahora vamos a tocar un tema que ya lo toqué hace como unos 4 días atrás. Recuerdo que hace unos 6 años, cuando fui a llevar a mis hijos a conocer Iquitos, obviamente que nos subimos a una lancha y salimos a conocer estos lugares tan simpáticos de las aldeas donde están los nativos, los peruanos de ciertas comunidades, y vimos con bastante alegría su modus vivendi, cómo ellos apartados de la civilización, bueno. Y entonces allí uno es testigo de que estas personas, estos peruanos, que tienen décadas y décadas y décadas viviendo allí, que es su entorno natural, y que muchas veces nosotros, los urbanos, hemos llegado allí como paracaidistas en lo que siempre fue su territorio. Estas personas, al mantenerse con sus viejas costumbres, siempre respetando lo que sus ancestros le han delegado, bueno, no tienen pues las medidas de los servicios básicos, y hoy en día hay informes
de que el COVID, que no lo detiene nadie, está diezmando a esta población. Eso preocupa tremendamente, porque es una población de peruanos realmente muy expuesta, muy indefensa. Y para eso vamos a conversar con Alicia Abanto. Ella es adjunta para los pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo, y el tema que se va a tratar es la solicitud, la esperanza de que países como Brasil, Colombia y Perú, y por qué no el mismo Ecuador, que también es un país con acceso al Amazonas, se puedan unir para en una forma conjunta hacer algo por esta población, que de todas las que existen en América Latina definitivamente son las más vulnerables. Así que sobre eso vamos a hablar con Alicia Abanto. Alicia, ¿cómo estás? Te saluda Armando Macé. Buenas tardes, Armando. Es un gusto poder participar en tu programa. ¿Cómo estás? Ya adelanté la preocupación que debería de existir en todos los peruanos en general sobre esta situación vulnerable de estos peruanos ancestrales que siempre han vivido en este territorio y que hoy día pues están muy expuestos por esta enfermedad que no la detiene nadie. ¿Qué cosa quisieras participarnos, comunicarnos? Te escuchamos. Muchas gracias. Lo que quisiera informar es que la Defensoría del Pueblo, ante la creciente expansión de la pandemia causada por el coronavirus en la Amazonía, está solicitando que tanto los gobiernos de Perú como Colombia y Brasil desarrollen un trabajo sistemático, un trabajo articulado para poder frenar la expansión, la grave expansión en verdad de esta pandemia, porque quisiera detallar, por ejemplo, que en localidades fronterizas como Caballococha, que están en la frontera con Colombia, ha habido un aumento significativo de contagios y también de personas que necesitan oxígeno. Sin embargo, en poblados como Caballococha, en este momento hay insuficiente personal médico, insuficientes medicinas, y hay una urgencia de que el Estado, así también como los países vecinos, puedan atender a los pueblos que están, digamos, a mucha distancia y que históricamente han estado desatendidos por parte de los estados, han tenido siempre un menor acceso a servicios de salud. Por ejemplo, es urgente que los pueblos fronterizos tengan una atención permanente a través de vuelos aéreos que puedan garantizar que haya, por ejemplo, equipos médicos, pruebas rápidas, medicinas, alimentación y atención urgente para las personas que en este momento están necesitadas de atención de salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta también de que, si bien es cierto, en las últimas semanas, tanto el gobierno regional de Loreto como el de Ucayali han empezado a tomar más medidas, estas medidas son insuficientes. Sabemos, por ejemplo, que recientemente se ha enviado a un equipo de 3 personas a las zonas de frontera como Caballococha, que ya mencioné, ¿no? Y que en los siguientes días estarían también este mismo equipo de 3 personas, que es un médico, un obstetra y una enfermera, que han sido enviados a Caballococha. Después van a pasar a otras zonas fronterizas como Villa Vista, Callaru o Santa Rosa o Islandia, pero van a estar solo 2 días. Y entonces nos parece que es importante que hayan enviado a equipo médico. Sin embargo, el hecho de estar de manera itinerante en estos pueblos y además con un equipo solo de 3 personas nos muestra las dificultades que está teniendo el Estado peruano para poder atender las fronteras, porque se necesita más bien una atención periódica, teniendo en cuenta que la pandemia está también en una primera etapa, ¿no? Entonces tenemos un gran reto, no solo en el Perú, sino también hay un reto conjunto entre los países limítrofes, como ya lo mencioné, Perú, Colombia y Brasil, de poder atender adecuadamente a todas las personas, especialmente a la población indígena que vive en las fronteras. Sí. Esa es ahorita una preocupación muy especial de la Defensoría del Pueblo, porque ha habido un aumento de contagios significativos y de mortalidad en regiones como Ucayali y Loreto.
previa a la conversación contigo, Alicia, estuve hablando con el presidente de la Comisión COVID del 19 del Congreso, con el doctor Leonardo Inga, quien me estaba comentando que ellos habían ya logrado aprobar un proyecto para poder paulatinamente elevar el presupuesto en salud hasta el 8%. Ojalá Dios nos escuche. Te comento esto porque me gustaría plantearte la posibilidad que tú visites a el presidente, porque ya que están haciendo estas normas, como tú bien remarcas, las fronteras no existen porque por aquí se pone un hito. Lo que garantiza las fronteras de un país son las fronteras vivas, y por lo tanto sería maravilloso que a través de una iniciativa de la Defensoría del Pueblo se haga hincapié para que en este proyecto de ley que lleva a elevar el presupuesto se diga expresamente, objetivamente, que se ponga en el derecho positivo que parte de este presupuesto deberá necesariamente en porcentaje ser utilizado en las fronteras vivas del país, porque nosotros cuando somos niños y nos muestran el territorio grande que tenía el Perú en la época del virreinato y del imperio inca, hemos visto cómo nuestro territorio cada día se ha hecho más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta que terminamos perdiendo la zona del trapecio allá con Colombia, y no nos damos cuenta de que ese abandono ha sido permanente. El Perú se fue achicando, se fue reduciendo porque nunca tuvimos una política sincera de cuidar nuestras fronteras vivas. Ahora, teniendo el Perú prácticamente el 40% de su territorio selvático con todas estas comunidades, sería maravilloso de que los poderes del Estado, las instituciones del Estado, hagan un objetivo común real y, por ejemplo, se plantee lo que en estos momentos tú, Alicia, estás subrayando, de que en nuestras fronteras vivas prácticamente son pocos vivas porque no les damos la atención, no hay vuelos diarios, se les da atención médica itinerante, hoy día tienen, mañana no tienen, y de esa forma no nos podemos considerar como un país emergente seguro que vaya a crecer. Creo que es necesario, si ahora con esto del coronavirus nos ha dado una cachetada a la realidad, creo que si estamos hablando de mejorar las partidas económicas para la salud del país, una de las formas que no podemos de perder la oportunidad es justamente esta, asegurar que parte del presupuesto sea desarrollada en todos estos puntos, en Iñapari por el sur, Caballococho por el norte, todas las zonas alejadas realmente del Perú y donde hay habitantes peruanos que, como estas comunidades muy antiguas, no están siendo respaldadas ni atendidas. Tus comentarios al respecto, Alicia. Sí, me parece que efectivamente es muy valioso que se puedan establecer nuevas medidas, especialmente en materia de inversión y de presupuesto para salud. Y en ese marco, nosotros también desde la Defensoría del Pueblo consideramos que es muy importante que el Ministerio de Relaciones Exteriores brinde información detallada sobre el trabajo conjunto que están desarrollando los países vecinos para hacer, para afrontar el aumento de personas afectadas por la pandemia. Y también nos parece que es necesario que el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales de Loreto y de Ucayali puedan enviar, transparentar la información sobre la situación de las poblaciones indígenas que están en las zonas de frontera, de tal manera que también se pueda contar con información más detallada para poder direccionar de mejor manera la inversión y el presupuesto. Si bien es cierto, en estos días el Ministerio de Salud ha aprobado un plan para la atención de diversas regiones de la Amazonía. Consideramos que este plan, en su implementación, también tiene que contar con una participación muy activa de las organizaciones indígenas, nacionales, regionales y locales. Los pueblos indígenas, como conocedores de sus necesidades y con voz propia, también tienen que ser tomados en cuenta en todos los, en todo el trayecto de las decisiones que se toman, para que la implementación de las medidas sea idónea a las necesidades que tienen las comunidades indígenas. Más aún, creo que es muy importante escucharlos si son comunidades muy alejadas donde tienen necesidades urgentes, y por tanto creemos que los planes que se han aprobado tanto
las normas o los decretos y los planes aprobados por el gobierno en su implementación tienen que contar con una participación muy activa y escuchando a los pueblos indígenas. Ok, bien, Alicia, te agradezco el tiempo que nos has regalado, importante información, te agradezco mucho. Tus palabras finales para todo el Perú que te escucha. Sí, muchas gracias. Quisiéramos resaltar el hecho de que las organizaciones indígenas tienen un conjunto de propuestas y planteamientos, y en ese sentido nosotros estamos insistiendo de que las organizaciones y los pueblos indígenas sean escuchados, como ya lo dije, pero a la par desde la Defensoría del Pueblo también insistimos en que pueda haber una atención sistemática en las comunidades nativas de las fronteras, especialmente que se lleve atención médica, más personal médico, más equipos médicos y además una atención frecuente que implique vuelos aéreos a las zonas más alejadas. Si no hay personal en campo, pruebas médicas, pruebas rápidas y servicios de salud concretos, se van a perder más vidas, y realmente la situación en las fronteras es ya muy grave, y por eso la Defensoría del Pueblo insiste a las autoridades que se sigan aumentando los esfuerzos, porque a pesar de las normas y de los planes y del mayor presupuesto que se ha asignado, todavía no es suficiente lo que se está haciendo en la Amazonía. Ok, muchas gracias, Alicia. Ha sido Alicia Abanto, adjunta para los pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo. Bien, yo antes que el tiempo me vaya a ganar, quería referir algo sobre esta pandemia del COVID. Muchos pacientes en estos momentos están en un cuadro tremendo de depresión, y eso es totalmente justificable. Muchos pacientes me dicen: doctor, no me quiero levantar de la cama, quiero dormir y dormir y dormir. Okay, quiero olvidarme de todo esto. Esto es una realidad. ¿Por qué? Porque desde que llegó el primer caso de coronavirus al Perú, hemos pasado todo lo que es marzo, gran parte de marzo, todo abril, prácticamente todo mayo, y nos espera junio. Muchas personas hemos perdido a nuestros seres queridos de un momento a otro. Hoy en día, por ejemplo, una de mis pacientes me decía con lágrimas en los ojos, estaba con su hija y me dice: doctor, yo tenía a mi esposo que tenía 49 años y nos hemos ido, tenía una garraspera. Y le dijimos: oye, ¿no será eso la enfermedad? Y hemos ido caminando, doctor, hemos ido caminando a la clínica y lo han visto, lo han internado, y al día siguiente que he ido, ¿no?, estaban diciendo que tenían que intubarlo ya. Lo intubaron y a los 2 días falleció. Me dice: doctor, no puedo entenderlo, no lo asimilo, no lo entiendo. No solamente perdió al esposo, sino que obviamente el gasto, porque cualquier persona, por más humilde que sea, cuando quiere salvar la vida de su país, no piensa en el gasto que eso pueda demandar, y firma cualquier cosa. Y se persigna y ora y eleva sus oraciones pensando de que no importa el gasto que sea, pero que se salve mi familiar, mi ser querido. Y luego lo pierde. Y luego que lo pierde, sale y no hay trabajo. Hay quebró la empresa, o hay la suspensión perfecta, o no puede salir a trabajar. Esta es una situación que no estaba ni en la peor pesadilla del peruano más creativo que hay. Eso no existía. Ese sufrimiento diario, esa desesperación, esa sensación de inseguridad, esa desesperanza es fatal. Es fatal. Y a mí me preocupa mucho, porque veo mucha gente bajoneada, desesperada. Hay gente que ya me está diciendo: doctor, ya no quiero vivir. Y eso me asusta más. Porque como médico sé que cuando una persona tiene expresiones de esa naturaleza, está pensando en el suicidio. Y no quisiéramos que eso ocurra. Y obviamente estamos todos abocados a defendernos, a buscar la cura,
a buscar de repente un bono, a buscar el trabajo y no nos estamos dando cuenta de los estragos que el coronavirus está haciendo en otro sector de la persona, en el alma, en su esperanza, en su calidad de vida. Hay cuántas personas que han quedado solas, su pareja falleció y la dejó endeudada, sola, con una deuda tremenda. Realmente, algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer por estas personas. Yo le suplico a todo el Perú que si por ejemplo tú eres un vecino y sabes que tu vecina ha perdido a su familiar, acércate, ayúdala, convérsala, hazle sentir que no está sola. Esa es una gran labor que un peruano puede hacer. Ayudar dándole calor, dándole amor, dándole comprensión, compañía a tanta gente que se ha quedado sola, que ha perdido todo, que no tiene esperanza. Yo creo que esa es una gran tarea que muchos peruanos podemos hacer por los que han quedado en esta triste situación. Vámonos a un corte y volvemos.